Hubo en el tiempo pasado un pueblo diferente, un pueblo de arquitectos, matemáticos, astrónomos y adivinos. Hace ya muchos siglos que desapareció, pero en sus momentos de esplendor se extendía por un vasto territorio que en México corresponde a la península de Yucatán y el estado de Chiapas, que abarcó la totalidad de Guatemala, el noroeste de Honduras y el territorio de Belice. Un rectángulo de 250.000 kilómetros cuadrados en el que entre el año 300 a.C. y el 900 de nuestra era creció, floreció y se extinguió la cultura maya. Y lo hizo contra toda lógica, superando dificultades que a otros pueblos menos apasionados o menos tenaces les impidieron progresar. Labraron la piedra sin herramientas de metal. Levantaron impresionantes edificios sin animales de carga, sin servirse de la rueda. Y lo llevaron a cabo en el medio más hostil para el hombre, la selva tropical. Con medios técnicos de la Edad de Piedra, erigieron pirámides de enorme altura, edificaron templos suntuosos, desarrollaron los más perfectos calendarios, crearon el número 0 por primera vez en la historia, supieron de cálculos astronómicos insólitos por su precisión y expresaron sus sentimientos y creencias a través de un arte original y espléndido. No fueron un imperio, ni hubo un único gobierno. La selva obligaba al aislamiento de cada unidad territorial, de cada pequeño estado, que estaba regido por un Alach Uinik, el más hermoso título al que pueda aspirarse, porque significa nada más y nada menos que hombre verdadero. Sin embargo, aún careciendo de un poder central, los mayas mantuvieron una cohesión, una comunión de creencias, conocimientos, religión y técnica que les hizo permanecer unidos en una sola cultura durante más de 1000 años, hasta el colapso del Imperio Antiguo, esa época en la que sin razón aparente abandonaron sus ciudades del sur, mientras que en las del norte sufrieron la invasión tolteca y perdieron con ello su identidad. Pero en los 12 o 13 siglos que sabemos de su existencia, esa cultura aislada, limitada por el mar, la selva y cordilleras de más de 4000 metros de altura, alcanzó una dimensión que hoy nos cuesta trabajo entender por su magnitud. Fue una especie de milagro debido, entre otras razones, a algo tan aparentemente simple como el maíz. La planta que permitió al hombre americano agruparse en comunidades estables y desarrollar su civilización. Cultivando el maíz, el maya se cultivó a sí mismo. Ya no necesitó vagar en busca de alimento y tuvo así tiempo para ensanchar su mente y madurar su arte. Aún hoy, el maíz supone la mitad del volumen de alimentos que se consumen en México, pero en tiempo de los mayas constituía el 80% de su nutrición. Una planta inestimable, un auténtico regalo de los dioses,
cuyo origen no está aún resuelto. El maíz que conocemos es un producto del hombre. Si éste dejara de sembrarlo y cultivarlo, el maíz desaparecería. A diferencia del resto de los cereales, es incapaz de reproducirse por sí mismo. No crece silvestre ni existía antes de que el hombre lo creara. Partiendo de otras gramíneas, cruzándolas, hibridándolas, se pudo conseguir esta especie de monstruo benéfico que es el maíz. Según los especialistas, se consiguió a partir del teosinte, del maíz tunicado o de otras variedades de maíz silvestre. Pero esos parientes lejanos del maíz son tan raquíticos, tan pobres a nivel alimenticio, que cuesta trabajo entender por qué el hombre americano fijó su atención en esas plantas sin importancia y dedujo que después de años de trabajo, después de muchos cruces, después de mucha investigación, iba a conseguir una variedad tan nutritiva como es el maíz actual. Como en las otras ocasiones en las que nos enfrentamos a hechos inexplicados del pasado, tendremos que decir que fue por casualidad. Pero el hecho es que está ahí, familiar y al mismo tiempo enigmático, nutriendo al hombre desde hace más de 4000 años y permitiendo que éste llegue a veces a niveles de cultura tan extraordinarios como el alcanzado por los mayas. Ellos cultivaron y cuidaron el maíz, pero fueron los dioses quienes lo hicieron germinar y crecer, quienes movieron el sol y gobernaron la lluvia para que la tierra fuese pródiga. Por eso resultaba justo que el maya dirigiese su mirada a los dioses y tratara de complacerles, edificando templos y sustentando a los sacerdotes, los únicos que entendían su lenguaje, los únicos que sabían cómo, dónde y cuándo ha de dialogarse con ellos para que sigan siendo favorables. Y así, el maya sembró la selva de ciudades sagradas, de centros ceremoniales, con la misma fe con la que sembraba el maíz. En ellas, como aquí en Tikal, una de las primeras, parece que aún pudiera olerse el aroma del copal, el incienso de la vieja Mesoamérica. Tal vez en la noche, cuando callan los monos aulladores y se oye el lejano rugido del jaguar, suenen otra vez las monótonas plegarias y el aire vibre con la voz ronca del tambor. No sería demasiado extraño. Tikal ha estado tan bañado de sentimientos. Sus dioses han tenido tanta fuerza, tanto vigor, que las piedras de sus pirámides y templos deben conservar algo de todo ello. Esos dioses que después serían heredados por otras culturas posteriores, como los toltecas o los mexicas, que los incorporaron a su propio panteón religioso. Pero esa palabra dioses no debe inducirnos a error. Los mayas no eran politeístas, o no lo eran en mayor medida que casi todas las religiones pasadas o presentes. Esos dioses eran responsables de misiones concretas, funciones parecidas a las de los dioses del antiguo panteón egipcio o a las de los santos o las diferentes advocaciones de la Virgen dentro de la religión católica contemplada a nivel popular. Los mayas creían en un solo Dios creador de cuanto existe, un Ankh, que se puede traducir como el único Dios que es. Los demás, el resto de los dioses, eran diferentes aspectos de esa divinidad, pero personalizados, individualizados, con una actitud y una conducta propia, que es como el pueblo quiere a sus dioses. El primero de ellos, el más importante después de Hunahpu, era Itzamna, un viejo desdentado de mejillas hundidas. Él fue señor de cielos, de la noche, del día, pero sobre todo era el amigo del hombre. Él ordenó el mundo maya, dividió las tierras, puso nombre a las cosas para que las cosas existieran y después inventó la escritura. Tras él iban los demás. Chak, el dios de la lluvia. Yun-Cax, el del maíz. Ap-Puch, el de la muerte. El del viento. El de la guerra. El de la muerte repentina. Yaman-Ek, el de la estrella polar. Ischel, la diosa del parto. Istá, la del suicidio.
Era tal el empeño de aquellos hombres por tenerlo todo ordenado, ajustado a un lugar y a un tiempo, que cada acto humano o de la naturaleza debía estar controlado por una deidad responsable. Cualquier cosa antes que tomar iniciativas y romper accidentalmente ese orden en el que el maya fundamentaba su existencia. Ese afán por no dejar nada a la improvisación les llevó a medir el tiempo con tal rigor y perfección, con tan obsesiva meticulosidad, que ningún otro pueblo de la tierra puede compararse a ellos. Sus estelas, cubiertas de glifos calendáricos, son el mayor monumento que el hombre ha levantado al paso del tiempo y su medida. Tenían un calendario mágico de 260 días, el Tzolk'in, o la cuenta de los días. De la misma manera que nosotros tenemos nombre para cada uno de los días de la semana, ellos tenían 20 nombres para los días, desde Imix hasta Aau. Además, cada día iba precedido de un número del 1 al 13, lo que arrojaba un total de 260 días individualizados, cada uno con sus propias características. La cuenta de los días no tenía nada que ver con lo astronómico o lo estacional, era simplemente mágica. Dentro de ella, cada día tenía unas características propias, y la persona estaba ligada al día en que había nacido de una forma indisoluble, asumiendo sus características para bien y para mal. Algo parecido a lo que sucede actualmente con los horóscopos. Por supuesto que esa cuenta de los días no servía para saber en qué fechas estaba, en qué momento del tiempo se vivía. Para eso tenían otro calendario, este astronómico, el A. Duraba 365 días, distribuidos en 18 meses de 20 días y otro de 5 días, el corto y aciago mes Uayet, en el que cualquier acontecimiento funesto podía suceder, porque en él figuraban esos 5 días sobrantes, los Sma Kaba Kin, los días sin nombre. El año mágico y el año astronómico se relacionaban entre sí como dos ruedas dentadas de diferente tamaño, de tal forma que cada día mágico ocupaba un lugar en el año astronómico, en un total de 18.980 combinaciones, que se completaban cada 52 años. Eso era algo muy importante para los mayas, como lo fue después para las culturas siguientes, porque esos 52 años significaban el fin de un ciclo, un peligroso momento en el que la maquinaria del tiempo podía detenerse. Cuando llegaba esa fecha, quemaban la ropa, las casas, los enseres y tenían que hacerlo todo de nuevo. Por lo que se refiere a sus templos, al finalizar ese ciclo ya no valían y se construía otro templo nuevo encima del viejo. Por eso los arqueólogos encuentran bajo una pirámide otra más antigua y bajo esta otra, a veces hasta 5 o 6 superpuestas, como las capas de una cebolla. Cada una de ellas representa 52 años de historia maya. Pero lo incomprensible es la dimensión que su concepto del tiempo alcanzaba. No me gusta dar excesivos datos porque luego no se recuerdan y además puede ser aburrido, pero conviene, merece la pena fijar la atención en estos que daré después porque son desconcertantes. Sugieren que la perspectiva del maya trascendía lo humano, que fijaban su atención en acontecimientos que iban mucho más atrás de la posible historia. Su concepto del tiempo parece que no tenía casi nada que ver con el hombre. Vamos a verlo. Así representaban en sus glifos, sus jeroglíficos, al día. Le llamaban kin. Cada 20 kines, es decir, cada 20 días, constituían uno de sus meses, uinal. Al año lo llamaban tun. Cada 20 años, 20 tunes, constituían un katun. Cada 20 katunes, es decir, cada 400 años, constituían un baktun. Pero ese periodo de tiempo no era suficiente para su calendario y tenían otro, el piktun, que equivalía a 8.000 años. Como si para ellos hubiese acontecimientos más lejanos, consideraban periodos de 20 piktunes, o lo que es lo mismo, periodos de 160.000 años, a los que llamaban kalaptun. Pero aún iban más allá en su medida del tiempo y contaban con ciclos de 20 kalaptunes. Cada uno de ellos se llamaba
Quinchiltún y abarcaba periodos de 3.200.000 años. Incluso poseían un glifo, el Alautún, para expresar periodos de 64 millones de años. Me gustaría darles una explicación que justificase esa manera de medir el tiempo más cósmica que humana, pero no la tengo. Y en los libros convencionales no he leído ni una hipótesis que merezca ser tenida en cuenta. Ese concepto del tiempo es una conquista de estos últimos siglos. Los pueblos antiguos no concebían que la historia del mundo, del hombre, del universo, fuera más atrás en el tiempo de unas pocas generaciones. Cuando hablaban de épocas anteriores lo hacían de una manera ambigua. Se referían a la época oscura, a la época de los dioses. Que aparezca un pueblo hace 2000 años, preocupado por lo que pudiera haber sucedido unos millones de años antes, es, cuando menos, desconcertante. En una estela de Quiriguá, uno de los enclaves mayas más antiguos, hay inscrita una fecha referida a 300 millones de años antes. ¿Por qué? ¿Para qué? Es obvio que ellos no sabían de acontecimientos tan antiguos, pero sorprende que se tomaran el trabajo de inscribir tales fechas en sus estelas, que en su mente cupiese la idea de que algo, ni siquiera los dioses, ni siquiera el tiempo mismo, existiese en épocas tan remotas. En definitiva, ellos no fueron otra cosa sino hombres, y su historia no es demasiado antigua. Aquí en Tikal está la primera fecha histórica conocida de los mayas, que corresponde al 6 de julio del año 292 después de Cristo. Es seguro que ya llevaban varios siglos constituidos como una cultura. Basta contemplar el esplendor de Tikal para deducir que su historia es bastante más antigua que ese año 292. Aislada de influencias exteriores, partiendo de cero y en un medio tan hostil como la selva, la cultura maya necesitó mucho tiempo para alcanzar este nivel. Hace 2000 años, esta gran plaza tenía las mismas dimensiones que ahora tiene, y había otros templos, cubiertos después por estos que ahora vemos. Hace 2000 años ya se celebraban aquí complejos rituales y se enterraba a los elegidos envueltos en ricas telas y con el rostro cubierto por una máscara de jade. Pero para entonces se habían acumulado ya miles de observaciones astronómicas. Generación tras generación, los sacerdotes astrólogos habían tomado cuenta de los eclipses solares, de los ciclos lunares, de la revolución sinódica de Venus. Habían acumulado tal cantidad de datos que sus errores se habrían considerado una proeza científica hace apenas un siglo. Su calendario astronómico incluía la medida del año en 365 días y 2.420 diezmilésimas de día. 3 diezmilésimas más exacto que nuestro actual calendario gregoriano corregido. Los mayas tenían motivos para tal precisión. Según su concepto, todo era cíclico. Lo que había sucedido y lo que iba a suceder eran la misma cosa, como en una eterna rueda. Sabiendo con precisión cuáles habían sido los acontecimientos del pasado, sabían también cuáles iban a ser los acontecimientos del futuro y prepararse adecuadamente para ellos o pedir a los dioses un favor concreto, determinado. Había razones para ese celo, porque el final de un ciclo podía significar el fin del hombre, el fin del mundo, de manera que el nuevo ciclo comenzase también con nuevos hombres. Por eso, cuando se aproximaba el fin de un ciclo, ya fuera corto o largo, a Tikal, como a los otros centros sagrados, acudían nobles y plebeyos para hacer sacrificios, para ofrecer su dolor y su sangre a los dioses, siempre hambrientos del sufrimiento de los hombres y que evitasen que todo terminara. Con afilados cuchillos de obsidiana se cortaban trozos de las orejas. Con agudas espinas de pescado atravesaban sus lenguas. Unos se cortaban el prepucio, otros perforaban sus mejillas y muchos taladraban el pene pasando un hilo por él que unía a unos con otros en un sangrante collar de miembros viriles. Muchos pueblos siguen haciendo aún hoy cosas parecidas.
Incluso los pretendidamente civilizados hacen sus peticiones a los dioses a cambio de sacrificios, en una especie de trueque infamante. Oh Dios, si tú me das esto que te pido, yo me privaré del placer, o ayunaré, o estaré horas arrodillado, o haré una peregrinación. Lamentables dioses los nuestros, que para dar necesitan recibir otra cosa que el simple agradecimiento. Al menos los mayas lo hacían para que el tiempo y la vida continuasen existiendo. No dentro de mucho, coincidiendo con el año 2013 de nuestro calendario, terminará un gran ciclo de la cuenta larga de los mayas. Una fecha crucial, cargada de peligros. ¿Quién impedirá entonces que el tiempo y la vida se detengan? Ellos, los sacerdotes astrólogos, hace mucho que desaparecieron, llevándose a la tumba sus secretos. ¿Quién sabe si con ellos no se fue también nuestra última esperanza?